Hola, esta es la clase de mujeres hermosas, valerosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández. El día de hoy vamos a trabajar un repaso de las lecciones que llevamos hasta este momento en el Evangelio de Mateo y vamos a trabajar lo que es repaso de sus textos bíblicos y las aplicaciones que vimos en cada estudio, para luego continuar en nuestro siguiente estudio. Entonces vamos a orar para dar inicio. Te damos gracias, Padre bendito, porque nuevamente podemos tomar este tiempo de estudio. Gracias te damos porque nos permites tomar este tiempo de repaso. Ayúdanos a entender y reconocer, recordar cuáles fueron los puntos clave de cada una de las lecciones y el texto que nos ayudará a recordar el contenido de esa enseñanza de esa lección. Te pedimos pues que nos guíes en este aprendizaje y repaso y que nos permitas poder fortalecernos en este conocimiento tuyo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. El estudio en esta clase lo basamos en el material La Biblia libro por libro. Estamos apenas iniciando el primer tomo. Iniciamos en marzo, lo que nos va a llevar a terminar casi para esas fechas este siguiente marzo. Y es nuestra clase de mujeres hermosas, valerosas. Estamos haciendo el repaso de los estudios del Evangelio de Mateo. Iniciamos con el estudio 27. A partir del estudio 27 iniciamos ya el Evangelio de Mateo. Y así se llamaba. Este es el estudio 27, el Hijo de Dios y su reino. En este texto recuerdo que hoy en la clase presencial estuvimos trabajando la memorización y el repaso basado en los textos. Y este texto está basado en Mateo 16, 15 y 16, que si nos fijamos no está iniciando desde el capítulo 1, nos está llevando a como una especie de resumen o alguna conjuntando la enseñanza en todo el texto. Y vemos este versículo dice, y les dijo, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en este texto estamos recordando que nos dio como una especie de panorama general de todo lo que es ese Evangelio de Mateo. Y de las aplicaciones de este estudio, vimos que le titulaba El gobierno de Jesús. Dice, el sacrificio de Jesús en la cruz hizo posible la derrota del imperio de Satanás y por lo tanto recibió del Padre el poder para reinar en su lugar. Recordando entonces que ese sacrificio que él hizo le permite a Jesús recoger todo el botín de la derrota que ha hecho a Satanás. Entonces, al recoger el botín está venciendo a Satanás, por lo tanto su imperio viene y cae y él toma la cabeza y él reina ahora gracias a este sacrificio que realiza y da su vida en pago por todas esas demandas que Dios pedía del hombre y por el cual Satanás se sentía feliz porque estaba en propiedad de todo lo que Dios no podía tener junto a él. Entonces nosotros antes de poder acercarnos a Dios hemos estado en poder de Satanás porque nada nos podía acercar a Dios. En cambio, ese sacrificio en la cruz hizo posible que esta demanda de Dios se dice satisfaciera o se quedara satisfecha, está más fácil de pronunciarlo así, quedara satisfecha, por lo tanto, Satanás ya no nos puede acusar delante de Dios. Eso es lo que tiene, nos acusa delante de Dios y pues no podemos estar cerca en la presencia de Dios, entonces Él viene y nos recoge y nos lleva a cautivos. Entonces esa es la ventaja ahora o el beneficio ahora, más que pensar en una ventaja, es un beneficio que tenemos gracias a que Él realizó este sacrificio y ahora Él gobierna, Él reina y reina en nuestras vidas ahora, ¿no? En este estudio también vimos el encargo de Jesús. ¿Qué quisimos decir con ello? Pues que con el poder de Jesús para gobernar en la tierra nosotros podemos vivir la experiencia de fe en Él y mostrar la transformación que es capaz de hacer. Yo les decía que más que una comisión, que para mí es como
como si se considerara una obligación o una orden, un cumplimiento de una ley. Así más o menos en ese sentido he estado percibiendo que se toma la Gran Comisión. Es como la ley, y si no la cumples no estás obedeciendo. Espérame, entonces yo no veo una ley, yo veo un encargo, que precisamente de eso se trata, que como Él ya nos dio una transformación, Él está esperando que nosotros mostremos esa transformación para hacer ver a la gente lo que Él es capaz de hacer en nosotros. Entonces, gracias a esa fe que hemos depositado en Él, podemos vivir en Él y mostrar todo el cambio que Él ha hecho con su espíritu en nuestra vida. Entonces, más que pensar en ir y hacer un cumplimiento de una ley y con una exigencia de alguna manera, es una naturalidad hacerlo, es de manera natural que tú puedas compartir los cambios que tú estás teniendo en tu vida gracias a lo que Jesús ha hecho en ti. Entonces no es una obligación, sino es simplemente vive tu vida, y con eso vas a darte a conocer y vas a mostrar el cambio que el Señor ha hecho en tu vida. Para el punto 3 veíamos la presencia de Jesús. Dice, con Jesús morando en nuestro corazón se hace posible el discipular, causando impacto con el cambio de vida que ha hecho en nosotros. Entonces es muy difícil de pronto poner en práctica las enseñanzas que Jesús hace en nosotros, porque siempre vamos a tener de alguna manera conflictos que nos van a poner a prueba de cómo responderemos. ¿Cómo responderemos ante cada situación, cada acusación, cada demanda de otras personas? Entonces, aquí vamos a ver que con Jesús morando en nuestro corazón vamos a poder hacer este caminar. Y aquí habla del discipular, que es precisamente hablarle del plan de salvación de nuestro Dios para con nosotros, y de lograr como en esa llamada cita Gran Comisión, podemos nosotros predicar hasta el punto que se hagan discípulos, que se bauticen y que guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Entonces es todo un proyecto y un proceso que no acaba con simplemente hablarle y ya, hablarle de Cristo, sino estar con esa persona y mencionar, hacerle ver los cambios que hemos recibido gracias a su presencia en nuestro corazón, y entonces ellos verán, oh, quiero eso. Entonces la presencia de Jesús es precisamente la que va a hacer posible el discipulado. Ok, entonces para este siguiente estudio, el estudio 28 llamado Nacimiento y Niñez de Jesús, aquí sí ya nos vamos de capítulo en capítulo. Esto no está en el capítulo 1, Nacimiento y Niñez de Jesús, el Rey del Reino. Y este texto está basado en Mateo 1:21. Este fue el más rápido que pudimos identificar. Y dará a luz un hijo. De hecho, fue algo sorpresa porque hicimos una dinámica en donde, bueno, igual en un momento se las platico. Tomamos unas tarjetas. Esas tarjetas, lo que hicimos fue, por un lado está el título de la lección, y por el otro lado está el texto para memorizar, la cita y el pasaje. Entonces el ejercicio fue en que yo solamente mostraba el título de la lección, y por acá atrás yo estaba observando. Le dábamos 5 puntos a dar el texto desde el puro título, sin decirles qué cita, sin decirles qué texto era, y ese valía 5 puntos. Después, si querían una señal más, bajaban los puntos. Yo les daba la cita, por ejemplo, en este caso de esta lección que se llama el cumplimiento del discipulado, la cita es Mateo 6:1. La persona, bueno, de las hermanitas que recordaba la cita decía desde ahí, entonces valía 3 puntos, entonces daba el texto y lo podía presentar. Pero si por alguna razón no le quedaba claro, porque sí es un poquito difícil, son 14, 17 citas bíblicas o lecciones. Entonces les daba la primera frase, guardaos de hacer vuestra, y ahí es donde empezaron a recordar, ok, justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces si lograban ya decir el texto con esa ayuda, ya les dábamos por lo menos 1,
Y ándale que cuál va siendo la sorpresa, que a veces una parte no se acordaba una, pero se acordaba la otra, y entre las dos ahí estaban, como yo decía, parchando el texto, pero de alguna manera se lograba. Y eso nos ayudaba cuando tenemos a nuestra hermana que hace de juez, en donde decidíamos pues que sí, le dábamos, yo también era cierto moderador, ¿no? Que decidíamos que se le podían dar punto a cada una porque entre las dos hicieron el repaso del texto. Y esta fue bien interesante porque nos hizo recordarle el estudio y el tema de lo que se estaba tratando cada capítulo. Luego hicimos un memoria donde poníamos las citas en una tarjeta y en otra tarjeta poníamos el texto. Entonces teníamos que destapar y encontrar los pares, y si lo encontrábamos le dábamos 3 puntos. Aunque quizá hicimos una al final donde se iban destapando ya para más rápido acabar, y ahí si encontraban el par, pues ya lo tomaban, pero se nos pasó que ya no debiera contar 3 puntos, porque las que encontraron los pares a ese momento se fueron hasta arriba y nos dieron los primeros lugares en ese sentido. Entonces estaba viendo que tenemos que hacer la modificación de los que ya encuentran ahí su par, debiera ser ya no nada más un punto por cada par que están logrando, porque no hubo memoria para encontrar los pares al final. Ese va a ser nuestro ajuste para la siguiente vez, pero fue muy divertido y de pronto sí nos hizo darnos cuenta de que no está tan fácil tener una cita bíblica y aparte un texto. Pero muy bien, este sí fue uno muy bueno. Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí lo que tuvimos de aplicaciones fue las promesas de Dios. Dice, Dios prometió una solución para el pecado en nuestra vida, la simiente de la mujer. Fue enviada en la persona de Jesús para derrotar a Satanás y acabar con su imperio, dándonos libertad. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí precisamente es donde está profetizado que Satanás quería dañar a Jesús haciéndolo morir en la cruz, cuando en realidad eso solo era mordida de calcañar, o sea, en el talón, que eso no le iba a causar una derrota. En cambio Jesús, con esa misma muerte que Satanás provocó y causó, estaba dando cumplimiento al pago que Dios demandaba por nuestros pecados, y esto le hizo acabar con su imperio, porque ya no va a tener nada con que acusarnos, ya no va a tener nada con que demandarnos como propiedad de él, porque él es el que provocó el pecado, y ahora que nosotros pecamos nos tenemos, estamos como esclavos ahora del pecado, ¿no? De algo que él domina, o sea, el pecado, y él domina el pecado, entonces nosotros somos esclavos por consecuencia. Ok, otra de las aplicaciones era las profecías sobre Jesús. Dios habló a los profetas para que escribieran sobre la llegada de Jesús y cómo identificarlo. Desde los profetas, Antiguo Testamento, los libros de la ley, Génesis 3:15, los libros de la ley, dice, pero sobre todo para que supiéramos cuál sería su propósito al llegar, darnos perdón de pecados. Y esta vez, una vez y para siempre. Anteriormente el sacrificio que se realizaba era una vez al año, como una especie de... ese fue un aprendizaje que pude obtener de un predicador que precisamente nos trae eso a colación o a refuerzo, que el sacrificio que se realizaba en el Antiguo Testamento era como un aplazamiento para un año más. Espéranos un año más, y se sacrificaba cada año. Espéranos un año más antes de hacer juicio contra nosotros y el pecado. Espéranos un año más. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, ese tiempo se cumplió. Aquí está, estás listo para hacer el pago. El Señor Jesús hizo el pago y nosotros ya tenemos esa reconciliación con Dios gracias a lo que se efectúa en Cristo Jesús. Pero las profecías es algo que todos los que conocieron desde generaciones anteriores en el pueblo judío conocieron de la llegada del Señor Jesús hasta el momento que Él llegó, como decíamos, a recoger los que sí creían esas promesas. En el punto 3, titulado La encarnación de Jesús, Jesús se hizo carne para efectuar el pago por el pecado de la humanidad. Como humano ofreció su sangre ante Dios, quien justifica. Así pagó la deuda que teníamos con Dios.
y ahora somos limpios por medio de su sangre. Entonces la encarnación de Jesús fue necesaria porque no iba a haber ningún hombre puro que pudiera dar el pago por los impíos. Y era de lo puro, lo limpio, que precisamente era el cordero aquel que se sacrificaba, o la muerte de ese animalito puro, era precisamente la necesidad de que en esa condición tenía que ser el ofrecer su sangre de puro. Entonces el Señor Jesús fue quien presenció en carne, más bien tomó la forma de hombre para poder ser un humano puro, se mantuvo puro ante las tentaciones del diablo, para entonces ofrecer su vida y derramar su sangre, una sangre pura, porque la sangre es la que perdona los pecados, borra, nos lava, nos limpia, y era precisamente el plan que Dios tenía. Esa sangre que se derramó en la cruz es la sangre que se limpia, con la que se limpian los pecados, y en Jesús se puede lograr. Entonces la encarnación de Jesús fue importante, fue necesaria, porque no había quien pudiera hacerlo, y Él tuvo esa capacidad y por eso fue la oportunidad de hacer posible el pago que se requería. Muy bien, en el siguiente estudio, que es el estudio 29, ministerio y mensaje de Juan el Bautista, está basado el pasaje en Mateo 3, capítulo 3, versículo 2, dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordando que Juan el Bautista tuvo esta encomienda, esta tarea, su ministerio estaba precisamente basado en el arrepentimiento, era lo que él venía a hacer, preparar el camino para la llegada del Señor, del enviado, del mensajero de Dios. Entonces, prepara el corazón de las personas para hacer un cambio de pensamiento con relación al pecado y estar listos para podérselo ofrecer ahora que ya estaba para, como dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este sacrificio que ya venía listo para, ya tienes lo que quieres que te borren, ya tienes en su conciencia clara de que esto es lo que no quieres ya mantener y sabes que lo tienes, este pecado, entonces ponte listo porque ya está el Cordero de Dios. Entonces es lo que Juan venía predicando. ¿Cuál sería su aplicación en este texto? Vimos que el llamado al arrepentimiento, ¿qué es lo que hacía Juan? Dice, es importante pensar diferente respecto a nuestro pecado, tener un sentimiento de culpa, o sea, tener ese remordimiento, esa conciencia que nos está diciendo, sabes que estás mal, hiciste mal y no cambias nada, de manera, esa conciencia de sentir esa culpa, ese sentimiento de culpa es importante, dice, de manera que nos lleve a buscar la solución en Jesús. Porque si tú no crees que tienes un problema, tú no necesitas una solución, tú no necesitas algo que te haga, no tienes un problema, pues lógicamente no buscas una solución. En cambio, si tú te das cuenta de que tu vida está llena de maldad, que no puedes estar ante la presencia de Dios, es posible entonces ir a buscar la solución que la da precisamente Jesús con su sangre, ¿no? El otro punto era el bautismo de arrepentimiento. Dice que bautizarse no implicaba un cambio en sí mismo. El bautismo no te quitaba ni te ponía. Más bien era la evidencia del que la persona había reconocido su pecado y era capaz de confesarlo. Saben que aquí recordamos que las personas, ahí se describe en el texto, que cuando bajaban llegaban al agua para que Juan los bautizara, dice que confesaban sus pecados. Entonces, una persona que es capaz de confesar los pecados significa que ya es consciente de todo lo malo que trae y lo puede sacar, expresar. Pero una persona que no sabe, que miente, que roba, que adultera, que fornica, etcétera, pues que no sabe o que no quiere hacerse consciente de eso, pues qué necesidad va a tener de decir, ay, pues yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto otro. No lo va a sacar a expresar, porque no considera que sea algo malo. Sí, por eso aquí el bautismo de arrepentimiento, eso era lo que implicaba, que la persona ya había cambiado de pensamiento respecto del pecado y por lo tanto, pues era capaz de confesarlo. Y no a Juan, insistentemente aquí, a Dios, porque a Dios es a quien se le ofende.
porque nosotros estamos buscando acercarnos a Dios. Y todo lo que hacemos si ofende a Dios no nos va a permitir estar con Él. Entonces es importante que tengamos claro de que es a Dios a quien le pedimos y le confesamos nuestros pecados y le pedimos precisamente el perdón de ellos. El punto 3 dice el bautismo del Espíritu Santo, porque precisamente Juan decía, yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Dice que recibir a Jesús, recibir con fe a Jesús, garantiza la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, que precisamente es el bautismo del Espíritu Santo. Dice, allí trabaja para capacitar y guiar nuestra vida en la medida que nos relacionemos más y más con Jesús. Precisamente la clave de relacionarnos más con Jesús permite que el Espíritu Santo tenga más de donde, como diciendo, más tela de donde cortar o más cosas que pueda transformar y capacitarnos, guiarnos. Sobre todo guiarnos significa que se queda dentro en nuestro corazón y de ahí lo está guiando. Y lo va capacitando, dándole cada vez más herramientas para poder vencer y salir adelante de las tentaciones, de todos los conflictos que se presenten, que por consecuencia puedan separarle al caer en la falta, separarle nuevamente del amor de Dios y de la presencia de Dios. Entonces hay que volver otra vez a Cristo para buscar el perdón y el lavamiento de pecados. Este fue el mensaje entonces, el arrepentimiento. Juan lo predicaba y era muy celoso, lo asesinaron por causa de andar predicando el arrepentimiento a un rey. En el estudio 3 se titula Bautismo y tentaciones de Jesús. Aquí es cuando ya el Señor Jesús inicia su ministerio. Juan era su mensajero, su pues heraldo, diría yo, antes llevando el mensaje de que ya viene, ya viene. Este texto, bueno, este estudio está basado en Mateo 4:4, es cuando la tentación, este también fue otro de los que se nos hizo más fácil porque 4 era como el inicio aquí y lo podemos entonces tener más fresco. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí precisamente el Señor Jesús hizo ese plan de buscar el responder con sabiduría basado en la palabra. Él tenía conocimiento y con eso fue con lo que se defendió. Y nos hace ver que para él fue muy difícil enfrentar a Satanás porque la meta de Satanás era hacerlo caer para que quedara manchado y ya no sirviera como cordero que quita el pecado, cordero limpio y puro. Pero Jesús pudo vencerlo con el conocimiento que tenía de la palabra. Eso es algo que nos debe quedar clavado. Otra vez volví a hablar del Espíritu Santo. Dice, al depositar nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo entra a nuestro corazón en representación de Él. El Espíritu Santo se queda en nuestro corazón. Su labor es iniciar y desarrollar un nuevo estilo de vida, a través del cual actuamos en obediencia a Dios. ¿Y cuál es la obediencia a Dios? Que aceptamos creerle. Precisamente ese es el antecedente del Espíritu Santo, que nos lleva a creerle a Dios las demandas que Él nos está pidiendo. Y esa es la primera obediencia que nosotros reflejamos y mostramos a Dios, creerle, obedecer a la fe, creerle lo que Él está demandando. Y en el segundo punto de aplicaciones vimos que el ejemplo de Jesús para vencer las tentaciones, Satanás querrá hacernos perder la comunión con Dios al usar diversas tentaciones, por lo que tenemos el ejemplo de Jesús para combatirlo, usando la palabra, manteniéndonos en su camino, llegando a cumplir el propósito final, porque Dios tiene un propósito para nosotros, así como tuvo un propósito para la vida de Jesús como humano en la tierra, así tiene un propósito para nosotros y así como Él quiso hacer caer a Jesús para que se manchara, nos hace caer y nos intenta hacer caer hasta que si lo logra, pues nosotros tenemos la solución de volver a ir a Jesús para que nos limpie aún de eso malo que nos hace caer. Y otra cosa que nosotros vamos a entender es que si usamos la palabra para combatirlo, eso podrá hacerlo resistir y huir de nosotros. Pero sobre todo, ¿cuál es nuestra meta? Que nosotros tengamos claro cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida, cuál es el propósito final que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. También tenemos un propósito.
Y el tercer punto de esta lección fue la prioridad de lo espiritual. Nosotros solos no podemos vencer las trampas de Satanás, sobre todo cuando él trate de desviar nuestra atención a esos aspectos de tipo material antes que lo espiritual. Eso es lo primero que nos va a tratar de buscar, una de las artimañas, ¿no? Recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros para dirigir nuestra vida y lucha en el día a día. Entonces no nos quedamos solos. El Señor Jesús sí se fue a la presencia de nuestro Dios, pero nos dejó el Espíritu para no quedarnos solos y poder buscar la manera o tener herramientas o poder con nosotros, compañía para poder vencer las trampas de Satanás que nos hacen. En el estudio 31 se titula Lanzamiento del movimiento del reino. Es cuando el Señor Jesús empezó a predicar. De hecho, se coincide mucho con el texto donde también él empieza a darse a conocer a todos, dándole el mensaje que Juan venía predicando igualmente. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recordando que el Señor Jesús vino a dar evidencias de que el reino ya estaba cerca. Así como Juan venía predicando el arrepentimiento y la llegada del reino, el Señor Jesús también tomó ese estandarte de predicar el arrepentimiento porque ya sabía que era necesario ahora que llegaba el reino. Y en la persona de Jesús estaba dándose cumplimiento a ese reino que Dios estaba ya acercando y haciendo posible en la tierra. Entonces, si nosotros estamos en esa mentalidad ya de arrepentimiento y el Señor Jesús sabíamos que estábamos esperando, pensando que fuéramos de ese tiempo, el Señor Jesús solamente les vino a mostrar, aquí están las evidencias, ya está aquí. Todo lo que se está profetizando y se profetizó, aquí está, y véanlo. Vean cómo todo ya está listo, dispuesto. Entonces ese precisamente fue su mensaje. Dice la continuidad del ministerio de la palabra. Dios envía a cumplir sus propósitos, siempre levantará a otro que continúe el ministerio que haya quedado inconcluso. Es que estaba así recordando precisamente momento de Juan el Bautista que recién lo estaban encarcelando. Juan fue encarcelado, entonces porque le fue y le reclamó a Herodes que no podía tener a esa mujer por esposa. Entonces no le gustó y lo mantuvo en cárcel, ¿no? Entonces al estar en cárcel lo que hace es que Jesús empieza a predicar. Igual, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí la continuidad del ministerio es que Dios usa personas que continúen ese mensaje que ha quedado inconcluso por esas situaciones, ¿no? Estemos atentos para identificar si nos está llamando ahora para continuar la obra. ¿Qué estará ocurriendo en tu alrededor que no se esté cumpliendo por la situación que haya sucedido que impidiera ya esa continuación? Pero tú te diste cuenta, pues entonces ponte listo porque lo más seguro es que Dios está viendo en ti el sucesor de continuar esa tarea. Ese es algo importante. También vemos la continuidad del mensaje predicado, que precisamente es lo que venía diciendo. Dice, el arrepentimiento es indispensable al acercarnos a Dios. ¿Cómo entenderé mi necesidad de Jesús si no he reconocido mi pecado? ¿Cómo alcanzaré el perdón de mis pecados si no soy capaz ni de confesarlo a Dios? O sea, no considero que existe, entonces, ¿cuál es mi problema? No tengo yo problema, no tengo necesidad de nada, estoy bien. Pero si yo no entiendo mi necesidad de perdón, entonces no me voy a dar cuenta de mi necesidad de Jesús, quien puede perdonarme mis pecados, mis maldades. Pero la continuidad del mensaje predicado es arrepentíos. Eso nunca lo va a dejar de vuelta. Todos los en el Antiguo Testamento profetas están insistiéndole al pueblo, arrepiéntanse, se están yendo fuera del camino. Vuelvan, arrepiéntanse porque Dios no puede recibirlos ya en esas condiciones, ¿no? Y ya lo abandonaron, de hecho, ya se fueron camino diferente y lejos.
Y en el tercero, el llamado al ministerio. Aquí vimos cómo Jesús tuvo su propio ministerio, Juan tuvo su propio ministerio, entonces dice, quizá comenzamos la carrera cristiana sin muchas aspiraciones en lo que nos depararía el futuro. Pero cuando Jesús nos hace el llamado al ministerio, tiene claro que es definitivo y no temporal. Escuchemos con cuidado por si su voz ya nos está llamando. ¿Qué ministerio nos está llamando ya? Porque es parte de un regalo. También hay un regalo que llama dones, y esos dones la Biblia dice que son irrevocables, es decir, no se arrepiente de, ay, no, dámelo, no era para ti, era para, o no, a ti no eran al que te lo quería, o sea, tú no tienes manera de mantenerlo o de seguir con él o cualquier condición que hubiera querido, no, él no es así. Cuando te da el llamado, te da y te da las capacidades para hacerlo. Entonces, pongámonos atentos para saber si estamos siendo llamados a un ministerio. Todos tenemos algo, un propósito para lo cual hemos de desarrollar nuestra vida, ¿no? Y esa es precisamente nuestra atención. En el estudio 32 dice el camino del discípulo, está basado con el texto en Mateo 5, 16, que precisamente es parte de lo que llamábamos el Sermón del Monte, donde les enseña el Señor cómo es que se deben interpretar la ley, que no ha caducado, sino que ha de ser transformada para poder vivir en ella de una manera más fácil con la presencia de Jesús y del Espíritu en nosotros. Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La parte importante de este versículo es la manera en la que nosotros nos vamos a relacionar con las personas que nos rodean. Esta es la parte clave de este estudio, donde menciona un camino angosto, un camino no ancho, pero no tiene que ver con el fin a donde nos llevan los caminos, sino el camino en sí mismo es el camino, es el plan, el día a día, el vivir en día a día. En un camino ancho significa egoísmo y nada más yo, pero en un camino angosto significa no importo yo, importa el que viene conmigo a un lado o el que está a un lado conmigo y cómo le voy a hacer para ayudarle, para mostrarle la diferencia de vida que Dios ha hecho en mí. Ese es el camino del discípulo. Y precisamente no le podemos dar vuelta. Dice, el camino en el reino es el arrepentimiento. Si nosotros no estamos dispuestos a entrar al reino por el arrepentimiento, miren, incluye el reconocimiento de estar en una condición de pecado. Es importante reconocernos pecadores. El dolor por ello, la aceptación de estar imposibilitado y necesitar ayuda. No puedo quitármelo. ¿Cómo me lo voy a quitar? Aquí está, no puedo, no tengo manera, necesito ayuda. Y la última, la urgencia de cambiar nuestra condición espiritual personal. Yo no quiero ya esto, ¿cómo le hago ya? Díganme qué necesito. Aquí está, lo entregas. El camino en el reino, y esta es la siguiente parte del camino en el reino, la fe. Dice, con la fe depositada en Jesús obtenemos misericordia. Fue enfatizando en el texto de la lección. Misericordia, recibimos misericordia porque por su misericordia nos dio a nosotros esta opción de salvación. Y sentimos misericordia. Decíamos que es como dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, o los que sienten misericordia, porque recibirán misericordia. Entonces recibimos misericordia y por lo tanto seremos misericordiosos. Recibimos justificación y santificación, por lo tanto nosotros vamos a mostrar el cambio en nuestra vida. Dice, también obtenemos deseos de hacer el bien a todos. Ya no sentimos que nos queremos vengar por nosotros mismos, ya sentimos deseos de poder hacer el bien a alguien que venía haciéndome toda la maldad que se le ocurría y se le antojaba, y yo no siento o no se siente ya ese deseo de ir en contra para vengarnos, ¿no? Y la última, la perseverancia en Cristo a pesar del rechazo y la crítica. Está basada en los bienaventuranzas, estas lista que aquí les pongo.
porque precisamente dice que son perseguidos. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces aquí esa perseverancia, a pesar de la crítica, a pesar del rechazo, esa parte es un regalo que Dios nos da para ser perseverantes a pesar de. No vuelvo atrás, decíamos en esta lección, no vuelvo atrás. Y el cumplimiento de la ley, esa es otra de las cosas que parece que decíamos, es que ahora estamos en la gracia, ya deja la ley y todo lo farisaico ahí. Uno de los, eran nuestros líderes, los líderes religiosos judíos, los fariseos, los que demandaban las cosas al pie de la letra en la ley. Dice, la ley no fue descartada con la salvación por gracia, no hay descarte aquí. Dios planeó la modificación de nuestro corazón en Cristo Jesús a través de su Espíritu para que fuéramos capaces de cumplir la ley con su poder. O sea que el texto que recuerdo muy bien que dice que como tenemos un corazón de piedra, que no nos entra la ley y no somos capaces de ir a Dios a través de sus demandas de la ley, entonces estamos con un corazón como de piedra y se les voy a cambiar ese corazón para que sea de carne y yo voy a poder escribir allí en su corazón la ley que yo quiero y me van a poder entonces cumplir mis demandas. Entonces lo que Cristo hizo posible en nosotros y con su Espíritu se logra que nosotros hagamos las obras de la ley, hagamos las demandas de Dios por la ley, pero de una manera natural, de una manera consecuente, ¿no? Entonces, aquí tenemos que solo queda dejarle actuar tanto como sea necesario para completar el plan. Entonces es nada más dejarle al Señor su Espíritu que actúe en nosotros para que esas demandas de la ley, esas exigencias de la ley se puedan lograr a través del Espíritu en nosotros. En el 33, estudio 33, que se llamaba el cumplimiento del discipulado, ok, esto está en Mateo 6.1, es decir, ¿cómo lo vas a cumplir? Si nos fijamos en la lección de la semana pasada hablábamos de que los fariseos y escribas hacían las maneras en las que podías palomear, esta sí ya la hice, esta también ya la hice. Entonces ellos tenían como que su demanda, ¿no? De cómo querían ellos hacer cumplir la ley, así. Pero el Señor Jesús les enseña en el Sermón del Monte, que es Mateo 6.1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, que eran lo que hacían los fariseos. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí es donde estamos viendo la manera en la que Dios espera que se lleve a cabo el cumplimiento del discipulado desde el corazón. Y en la intimidad con Dios, no necesita tenerse exhibiciones de muestras de, fíjate todo lo que yo hago, porque en realidad el que lo va a palomear, ¿sí? Al que le va a decir bien hecho, es Dios mismo. Y mientras sea en lo profundo del corazón y con ahora sí que supervisión o revisión de Dios mismo, es que se lograría este avance del cumplimiento del discipulado. Aquí, por ejemplo, estaba la aplicación de la hipocresía. Dice, la justicia otorgada por Dios causa efectos visibles en aquel que la ha recibido. Yo recibí justicia de parte de Dios, por lo tanto, yo exhibo justicia. No es aparentar lo que aún no ha ocurrido en el corazón. Si ya me justificó Dios, entonces yo muestro esa justificación en mis actos. Entonces no es solamente aparentarlo, sino desde el corazón se ejerce esa justicia, porque es una transformación que da. Y luego habla de la ofrenda. Esta es otra manera de cumplir el discipulado. Dice, la actitud que nos mueve a dar es lo más importante delante de Dios. No es la cantidad ni la acción en sí misma, sino el motivo por el cual damos. Porque aquí hacía referencia a la viuda que dio 2 blancas, 2 monedas más pequeñas que de ese entonces, y el Señor Jesús lo valoró como la mayor cantidad comparado con todo lo que había en el cofrecito de ofrendas. Ella fue, porque ella dice de todo lo que tenía, fue ella que dio todo su sustento. Entonces, nosotros damos porque nosotros tenemos
un reconocimiento de que Dios es el dador de toda buena dádiva y por lo tanto lo que me mueve a dar es que es de Él todo. Y si yo lo comparto no me pesa porque en realidad no tenía yo nada y de lo que tengo pues ahora se lo devuelvo y se lo doy a través de los pequeños, como dice, estos pequeños que Él me pone frente, ¿no? Al frente, pero principalmente para el crecimiento y fortalecimiento de los de los requerimientos en la iglesia. Ahí es donde el diezmo entra de seguro, ¿no? Y allá la ofrenda o las ofrendas fuera de eso es otro terreno, pero lo que es de Dios a Dios y lo que es para dar a otras personas que lo necesitan como pequeñitos, que Jesús finalmente se verá personalizado al darle nosotros a ellos. Esa también es otra de las cosas que también aquí debemos ver como parte del cumplimiento del discipulado. Y la última, la oración, porque nos habla de cómo vamos a hacer nuestra comunión con Él. Dice, la oración es la comunicación con Dios. Reconozcámosle, deseemos que su dominio se engrandezca o sea, dentro y entre nosotros. Pidamos su perdón, provisión y protección. Pedir que Dios nos perdone como nosotros perdonamos, esa era la oración, ¿no? Y que Dios nos provea provisión, que nos provea del pan de cada día, y protección, que nos libre de caer en la tentación o que nos libre de caer en las acechanzas de Satanás. Entonces, esas son nuestras oraciones. Que nos perdone, que tengamos el alimento y que nos proteja de caer en el mal. O sea, resumidas en 3 partes. En el estudio 34, dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dice la conducta del discípulo. La conducta tiene que ver con que la manera que tú quieres que las personas te traten se conduzcan para contigo, tú debes empezar a hacerlo para con ellos. Bajo las reglas quizá que esa persona quiere que te acerques a ella. Y esa es precisamente la diferencia. Yo me quiero acercar a mis vecinos, pero mis vecinos no se dan cuenta de que yo deseo algo bueno porque no lo hago como ellos quisieran verlo. Entonces, de mí depende de que yo vea con los lentes que ellos ven lo bueno que para ellos sería que yo actuara. Y ahí es donde ya podría acercarme. Por decir algo, los vecinos, ¿no? Hay más ejemplos. Dice, juzgar adecuadamente, diferenciar lo bueno de lo malo, lleva en sí una acción de juicio. La manera severa de atacar lo malo en otra persona nos descalifica para juzgar al no usar la regla superior del amor. O sea que si yo quiero exterminar y destruir a la persona por maldad que trae o que veo o entiendo que tiene, si yo pienso en acribillar a esa persona, estoy completamente descalificada porque no estoy pensando en el amor que motive mi acción, sino en el enojo que tengo contra aquello. Entonces, si no hay amor de por medio, no estoy descalificada por poder buscar solucionarle el mal que veo que tiene. Dice, más aún cuando no usamos el mismo tipo de juicio hacia nosotros mismos. Conmigo soy muy blanda, esa misma maldad que yo vi que tiene aquella persona, yo la tengo, pero yo soy muy blanda conmigo. Pues si esa blandura que yo uso para mí es la blandura con la que yo debiera juzgar también a la otra persona y no las demandas, exigencias hacia otra persona más duras que las que yo a mí misma me doy. ¿Sí me explico? Pero tampoco me diría que yo a mí misma soy tan dura, por lo tanto voy a ser muy dura con aquella persona. Tampoco es, porque el amor sería la clave para poder actuar de manera correcta, de manera más adecuada, ¿no? Ok, en el siguiente punto de aplicación es la intercesión trae frutos. Dice, aquí no se trata, ¿se acuerdan del texto que decía buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? No, dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá.
Aquí pensábamos, es que si yo le pido a Dios, Él me va a dar, si yo lo busco, lo voy a encontrar lo que Él me diga, etcétera. O sea, hablábamos de mis beneficios a través de esas búsquedas, ¿no? Y no quedamos claro en que aquí no se trata de pedir, buscar y llamar para obtener algo para uno mismo, no se trata de uno mismo. Esta fue la aplicación más exacta de este texto, dice, es más bien un acto de intercesión a favor de un semejante a quien ofrecemos un servicio cristiano. Si yo veo la necesidad de alguien que me está rodeando, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo voy a buscar la manera de que esa persona reciba lo que está necesitando. Y entonces yo oro con intercesión. Cuando yo oro con intercesión, entonces estoy haciendo un servicio para esa persona, porque yo estoy pidiendo a Dios para que le dé lo que necesita, que sepa yo que lo necesita. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos claro esa manera de buscar, pedir, llamar. Pedir, buscar, llamar, en ese orden, ¿verdad? Y la regla de oro, aquí en la conducta tenemos la regla de oro, dice todo, así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, dice todo aquello que consideremos es bueno para nosotros, o sea, la manera en la que quisiéramos que nos beneficiaran. Dice, será la base de nuestro servicio, porque es un servicio, a nuestros semejantes. Dice, llevar a la práctica esta regla nos permitirá transitar por el camino angosto dentro del reino. Nada más haciéndoles la diferencia de que el camino angosto y el camino ancho no significan el fin al que vamos a llegar, sino que el mismo camino nos está permitiendo estar en buena comunicación y buena relación con nuestros semejantes. Por lo tanto, esa práctica de hacer con otros lo que quisiéramos que hiciéramos es nuestra vida en sí mismo. Entonces, vivir en el camino a la vida, pero no como destino, sino el camino que nos da la vida correcta, es el camino angosto. En el pasaje del estudio 35, que es el poder del rey, está basado el texto en Mateo 9:6, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Veíamos que es un texto un poco diferente a las versiones con las que nos aprendimos alguna vez este texto, pero lo que sí nos hace recordar que el Señor Jesús dio muestras con los milagros de que el reino ya estaba aquí, el reino capaz de perdonar pecados. Por lo tanto, esta ocasión del paralítico fue un momento para decir, ya hay perdón de pecados y tú tienes perdón de pecados. Dice que la fe de los que llevaban a ese paralítico le permitió a Jesús obrar este milagro. Y algo que nos va a hacer entender que el poder de Jesús se podría ejecutar o hacer visible en los milagros gracias a que había gente que creía que esto estaba ya por venir. Y en este caso Jesús vio la fe de los 4 que llevaban y entonces pudo darle el otorgarle el perdón de pecados, que precisamente ese es el reino ahora. Ya hay perdón de pecados y te tocan a ti ahora. Entonces, cuando ya ve la crítica, entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Quieren ver la evidencia de que él ya tiene perdón de pecados? Pues vamos a darles la muestra, ¿no? Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y lo hizo. Entonces, la evidencia y la señal de que es cierto que se perdonan ya los pecados por el Señor Jesús los puede perdonar, pues miren. Y Dios los está perdonando ya están dando, como cuando te dan los bolos en una fiesta, ya están dando los bolos, vámonos a hacer la fila porque ya están dando los bolos, que de hecho hoy nos tocaron, una hermanita nos llevó bolos para la reunioncita que tuvimos, ¿no? Además de otros deliciosos manjares o como bocadillos por ahí. Para esta aplicación tenemos que Jesús cura todas las enfermedades. Dice, si bien el cuerpo sufre deterioro por el desgaste físico de la edad o condiciones desfavorables lo golpean, no existe moneda alguna para comprar la voluntad de Dios y sanarnos. Por ejemplo, aquí no vamos a poder nosotros hacer, por ejemplo, un negocio con Dios. Mira, Dios, yo te voy a dar esto, pero tú me tienes que dar esto otro. Yo te voy a actuar de esta manera porque yo espero que tú me des a cambio esto otro. Entonces ahí sería como una especie de moneda
con la que yo le quiero exigir un bien. Y aquí no se trata de eso. Dice que no existe una moneda para comprar la voluntad de Dios para sanarlos. La fe es requerida, sí, para lograr la audiencia con Dios. Simplemente para lograr la audiencia con Dios, la fe es requerida. Sin fe es imposible agradar a Dios, por lo tanto es imposible presentarte delante de Dios. Porque tú sabes que lo hay, pues con fe, sabes que existe. Dice, pero solo su misericordia hará posible el milagro de sanidad. Entonces, si Dios tiene misericordia, nos concederá el milagro de sanidad. Dice, tanto del cuerpo como del alma, porque en este caso está hablando de no solo la sanidad de la enfermedad, sino la sanidad del cuerpo en el espíritu. Y este es algo que sí es importante que veamos, que no nada más se trataba de salvar el cuerpo, y no era el plan básico del Señor Jesús al hacer milagros. Simplemente cree lo que ya Él había prometido, cree y déjame mostrarte, estas son las señales que dan diciendo, ya está aquí el reino. Entonces, esa era la clave de la cura de las enfermedades, sobre todo las del alma. Entonces, lo que sí, en cuestión de enfermedades, clamemos a Él por su misericordia. Si Él tiene misericordia, nos las otorga. Si no, Él decidirá. Si no. En la otra aplicación tenemos que el llamado a todos los hombres dice, querer seguir a Cristo tiene un costo. Básicamente se requiere de la negación de uno mismo para poner en práctica sus enseñanzas. Y a veces se requiere de organizar la prioridad, lo que hacemos, de lo que hacemos, ahí le falta una D, para su gloria y su honra. Entonces, si yo decido que quiero seguir al Señor Jesús, Él tiene demandas también y por eso hay un costo. Lo que tú quieres y como tú lo quieres no es la regla. Yo quiero que tú me sigas, pero yo pongo las reglas. Y las prioridades que tú tienes ya no van a ser las prioridades con las que yo te estoy demandando. Entonces sí es importante que podamos prestar un poco de atención para decir que a lo mejor sí se van a ir hasta atrás las que son nuestras prioridades ahora y Él va a poner otras al frente. Y en esta misma lección vimos el control de la naturaleza y la fe. La naturaleza y la fe. Dice, el trayecto de nuestra fe en Jesús lleva un proceso gradual en la mayoría de los casos. Acuérdense cómo en Abraham, en Isaac, en Jacob, sobre todo estos, se vio cómo fueron madurando su fe. Y ese es el trayecto de nuestra fe también. En la mayoría es un proceso. Entonces dice, los eventos críticos nos permiten probar la firmeza en que está cimentada nuestra fe y siempre será por nuestro bien. Entonces, cada evento crítico lo que más bien hace es que nos demos nosotros cuenta dónde estamos. Como cuando llenamos un recipiente de algo, ahora que estamos haciendo mezclas en la empresa que me compartieron unos hermanitos, donde me dice, viene bien concentrado, hay que mezclarlo para que te rinda más. Entonces te piden, hazle hasta la rayita aquí, tienes que darle. Entonces estamos hablando de que a veces nos permite darnos cuenta de que estoy acá, no acá arriba. O sea, el nivel en donde yo quiero llegar no está, lo vacío y resulta, espérate, no llegó a donde debe llegar. Con esta situación crítica, vas a ver, le subes con el agua ya, ¿no? Primero la concentrado y luego ya después le subes el agua y ya llegas al fill, es decir, al llenado ahí. Entonces ahí debes llegar. Así que échale más, a veces momentos críticos, échale más. Y esos al final van a ser para nuestro bien. Y no perdamos de vista eso. En el estudio 30, ya hubo 4 en esta ocasión, fíjate, señales y milagros que prueban su autoridad. Dice, la posesión demoníaca evidenció la degeneración espiritual del pueblo judío. Esta es una de las cosas que nos es importante tener. Como ya estaban tan degenerados, la condición espiritual del pueblo judío, había posesiones. Dice, Jesús expulsó demonios como parte de las evidencias que le identificaban como el enviado de Dios y la llegada del reino a través de la predicación de sus discípulos también. Ahí me faltó hacerle este agregado también, porque así como él expulsó, también sus discípulos expulsaban. Que de hecho es una de las cosas que me acuerdo que adelantábamos, pero espérame, todavía no lo adelantemos, vamos progresivamente con esta narrativa de la historia. Pero en realidad esta es una de las cosas que debemos darnos cuenta de que cuando hubo posesiones es que había un degenere donde no había oportunidad de poder detener esa posesión porque no estaba
el poder suficiente para poder mantener esa fidelidad que tenía la gente. Entonces el Señor Jesús, ahora que ya venció a Satanás con las demandas que están, entonces ya el que se acerca a Dios se acerca con una seguridad de que el poder que Satanás antes tenía para extender a profundidad su reino ya no lo es. Por lo tanto, esa posesión ya no sería una de las evidencias de podredumbre, porque ya el Señor Jesús hizo posible la solución de esa podredumbre. Y Satanás ya no está tan poderoso como antes, porque donde él quiera avanzar, Jesús ya adelantó más, porque acuérdense que él brilla como una luz. Entonces, por más que tú quieras, por pequeñita que sea la luz, hace que la oscuridad se replegue. Se replegue, por pequeñita que sea, se ilumina de una manera muy, muy amplia. Entonces es parte de... Dice entonces que Dios sigue diciendo, Dios sigue haciéndose cargo de los espíritus malignos. Entonces aquí tengamos claro que Él es el que tiene su ejército contra el otro ejército que es el de Satanás, sus demonios. Dios tiene sus ángeles que son su ejército. Entonces Dios sigue haciéndose cargo de los espíritus malignos. Dejemos que Dios se haga cargo de los espíritus malignos. ¿Qué nos vamos a andar metiendo con ese ámbito espiritual donde pues es una guerra espiritual, pero cada quien en su nivel, ¿no? Sus ángeles contra sus demonios contra nuestros ángeles que pertenecen a Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos deja Dios a nosotros como una preocupación y un esfuerzo propio? Dice, nosotros podemos huir de las tentaciones, eso sí nos los dejo a nosotros, y resistir los ataques del diablo para que él huya de nosotros. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, el Señor Jesús usó la palabra. Hay que llenarnos de la palabra para poder combatir a Satanás. Esa sí es nuestra tarea. Y de ahí en más, mientras más modifiquemos nuestra vida de manera interior, dejando al Espíritu actuar, nuestras relaciones con las demás personas van a ser también muy, muy diferentes. Entonces, ojo, cuidado. Dejemos cada quien que pelee en el ámbito que cada quien está. Nosotros acá estaremos combatiendo con la palabra y con el resistir, conscientes de que Satanás está queriendo ganar terreno, pero no lo va a lograr. Resistamos para que huya de nosotros. Ahora sí, en el estudio 36 dice, el rey comparte su poder y su misión. Aquí me encanta este texto porque decíamos que el Señor Jesús les envía a sus discípulos a predicar tal como Él predicaba. Arrepentíos porque el reino se acerca, y sanen y curen, porque esas van a ser las evidencias que la gente debe saber. O sea, mientras era uno predicando de ciudad en ciudad, ahora son 12 predicando en ciudades, 12 ciudades simultáneas, por decirlo así. Entonces más rápidamente la gente se daría cuenta de que el reino ya estaba aquí. Entonces él comparte su misión y su poder. Dice Mateo 10, 32 y 33, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Porque aquí precisamente era la lucha contra las cosas materiales. Pues aquí yo mejor no le sigo a Dios. Pues no le sigas aquí pues a Dios. En el futuro, allá en aquel día, también voy a actuar de la manera que tú quisiste actuar acá, o decidiste actuar acá. Entonces, tú me niegas, yo te niego. Tú me confiesas, yo te voy a confesar. Señor, Él viene conmigo, Él está conmigo. Ok, aquí dice el ministerio compartido, dice la predicación del arrepentimiento y la fe en Jesús, quien hizo posible la presencia del reino de Dios en la tierra, es el mensaje que debe ser predicado fielmente, nunca dejar de decir, es cierto que Jesús te ama, es cierto que Jesús perdona los pecados, pero el arrepentimiento, arrepiéntete. Cambia de actitud y acércate a Dios, porque sin esas condiciones nunca vas a encontrar solución, porque nunca vas a creer que tengas necesidad de una solución. Dice, si nos acomodamos a lo que la gente quiere escuchar, nunca habrá rechazo. Te ama, mira cómo Él te da todo el amor y te ayudará siempre y todo eso, pues nunca van a decir, yo quiero, y toda la gente dice, sí, yo quiero a Jesús, yo quiero a Jesús. Pero eso nos hace
acomodarnos a lo que le conviene a la gente nada más, para que digan sí, para poderlo contar en nuestra lista de, ya llevo 10, ya llevo 20. Pero tampoco, entonces, si yo hago acomodar todo a lo que la gente quiere escuchar, nunca me va a rechazar, pero tampoco habrá muestras de fe genuina. O sea, no habrá una transformación real porque no está consciente de que tiene una maldad que debe quitar y debe de aceptar como algo que no es bueno para con Dios y no lo quiere Dios. Por lo tanto, si realmente quiere acercarse a Dios, tiene que empezar por a dejar ese pecado, arrepentirse de ese pecado. Sí está. Dice, la mies está lista para la cosecha. La presencia de Jesús significó el tiempo de levantar la cosecha de fe en su pueblo. Ellos se reconocían fieles a Dios, pero al llegar el momento de evidenciar su fe, fracasaron. Y aquí es importante que veamos porque ellos ya venían conociendo el mensaje y solo Jesús venía a decir, ¿quiénes sí aceptaron por fe? A ver, ¿dónde están? Y a ellos, a los que ya los estaba recogiendo como una cosecha lista. Y veía que sí había fe en algunas personas y por eso los milagros se lograban, porque la fe lo permitía, pero en otras no. Entonces aquí lo que se nos pide es cerciorémonos de haber tenido la experiencia personal de fe con Jesús, porque es importante que realmente creamos en Jesús y en lo que Él es capaz de hacer para nosotros, pues así seremos parte de los que serán recogidos en aquel día. Recuerden que el plan de Dios con el cual ofreció a Jesús es parte del creer con fe en Jesús. Creer que Él hace posible el perdón de nuestros pecados que no queremos ya tener. Y el costo del servicio, dice, la prioridad que demos a las cosas de nuestra vida marcarán el trayecto fácil o difícil en nuestro día a día. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si nosotros no le damos prioridad a las cosas de Dios, va a ser una carga muy pesada, por lo tanto, no la vamos a llevar. Pero si no le damos tanta importancia a esas acciones materiales, no tenerlas no nos va a causar problema. Al contrario, vamos a sentir que está ligero nuestra carga. Dice, la negación de los placeres y deleites personales nos permitirán ser dignos seguidores de Jesús, pues reflejaremos su carácter y amor sin estorbos. Entonces, si yo no me pongo como prioridad, es que a mí me apasiona esto, no, es que yo me deleito cuando yo practico esto y si ya no lo practico ahora, ya no voy a disfrutar, ya no me voy a sentir feliz. Entonces, si nosotros no ponemos eso y no dejamos que sea eso, o sea, pedir a Dios también ayuda para que ya no lo sintamos gozoso eso, o anheloso eso, o ansiedad en eso. Él nos va a permitir ser alguien que refleje su carácter y su amor sin que algo nos detenga. Es que yo veo estas novelas, por decir algo, no se me ocurren, a esa hora y ya no puedo. Hago esto y estas tareas y ya no, y no lo puedo hacer en ese momento. Porque a veces hasta las labores de casa, cuando aquí hacíamos creo que ese énfasis de que a veces nuestras tareas en casa pudieran tener otra oportunidad en otro momento para darle tiempo a algún servicio, simplemente algún servicio. Entonces dice, hagamos nuestras las palabras del himno, que en mí puedan ver a Jesús. Entonces estamos hablando de labores prioritarias y estamos hablando de placeres y deleites personales que priorizan nuestra vida del día a día, en lugar de lo que Jesús querría de nuestra vida, ¿no? En la lección 37 dice, reacciones a la autoridad del rey. Este texto está en Mateo 12:28, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí acuérdense que los fariseos decían, es que él echa a los demonios por el dedo del diablo de Satanás. Entonces dice, no es así, porque si así fuera estaría dividido él. ¿Y cómo va a poder permanecer si se divide? Pues se va a destruir a sí mismo, se va a acabar más rápido. Y dice, pero si yo por el Espíritu Santo estoy echando los demonios, entonces vean que esta es una evidencia y una señal de que el reino de Dios ciertamente ya está aquí. Pero no le quisieron aceptar, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos de aplicaciones? Dice, busca la respuesta con quien la sabe. ¿Qué dice ahí? Dice tener conceptos propios del plan de Dios
no nos asegura que sean los correctos. Jesús conoce al Padre y sabe lo que Él nos quiere revelar y nunca quita el dedo del renglón. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de Dios lo requiere. Fíjense que precisamente el Señor Jesús venía a predicar lo que tanto nuestro Dios venía predicando en su pueblo. Les tenía que hacer volver de la idolatría, del dejarlo, del no tener las atenciones de sus demandas como prioridad. Entonces el Señor Jesús no deja de insistir en arrepiéntanse de sus pecados y de su maldad. Son demandas de Dios, acéptenlas y reconozcan que eso es malo, lo que no han querido dejar, y entréguenselo para que Él pueda eliminarlo. Por ejemplo, aquí dice, ¿quiénes llevan la delantera? Hablábamos de que, por ejemplo, los sacerdotes y los escribas, los judíos, fariseos y los escribas, no estaban aceptando el mensaje, ni el de Juan, ni el de Jesús. Y entonces, ¿quiénes sí lo estaban aceptando? Dicen, es increíble que quienes dicen ser el pueblo santo, es decir, ellos líderes, escogido por Dios, se conforma con la teoría y el conocimiento. Estaban todavía entendidos que ese mensaje era el mensaje de Dios prometiéndoles el Mesías, y conocían todo lo que Él estaba prometiendo, pero no querían verlo en el momento en que ya estaba allí. No les convenció, no les convenía más bien. Sabemos que así fue. Entonces dice, cuando lo que cuenta es la acción motivada por el corazón. Entonces, lo tenían bien conocido acá en su cabeza, y nosotros también podríamos estar conociendo el mensaje de manera teórica, pero no aceptarlo desde el corazón, y eso es lo que cuenta realmente. Y el que logra que le caiga el 20 desde el corazón, entonces dice, esa acción motivada desde el corazón, dice, entonces te pide, ya tomaste cartas en el asunto de tus pecados, no vuelve atrás en la insistencia del arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados, ya deja esa vida y busca a Dios. Dice, o alguien más te lleva a la delantera. Y hablaba de que, decía que los prostitutas y publicanos, gente que de veras practicaba la maldad evidente o visible para todos, porque estos no eran visibles, ¿verdad? Acá en lo oculto, ¿no? Aparentaban mucha piedad, pero ellos sí les cayó el 20 y se arrepintieron y mostraron el bautismo que Juan, por el bautismo de Juan se declaraban arrepentidos, ¿verdad? Y esta tercera dice, la cosecha de fe, no dejamos de darle vuelta. Jesús vino en el tiempo que determinó el Padre para ver quién creyó a su anuncio y recoger el fruto de fe que se había logrado. El día de hoy, Jesús ya completó el plan de salvación prometido por Dios y no ha cambiado su mensaje para recibirnos. ¿Qué nos pide? Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino lo requiere. Y si se fijan, es una tarea que no va a dejar de estarse predicando y está muy repetitiva, pero esperando que esto sí nos haga caer el 20 de que no hay de otra. En la siguiente estudio es el estudio 37, dice el rey explica su reino. ¿Cómo es su reino? Dice Mateo 13, 10 y 11, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y aquí es donde nos queda la parte de por qué dice que no les es dado y por qué a los discípulos sí. Es decir, todo aquel que ya tiene fe, pues le va a ser dado más. Pero todo aquel que no tiene fe, por más que se le dé y de una manera y de otra, no va a nacer ningún granito, ninguna pizquita de fe. Por lo tanto, las parábolas son como historias, ¿no? Pudieran estarle despertando la curiosidad, ¿qué quieren decir? Y entonces encontrarla, caer en fe, ¿no? Pero no han querido. Entonces, no te preocupes, si ellos son como personas que no quieren ver, pues no hace falta hablarles de otra manera, de todas maneras no van a querer ver. Pero en cambio ellos ya, explícanos, queremos saber, luego, ¿no? Entonces, como aprendizaje, pues el tipo de tierra en mi corazón. Aquí yo había puesto otra cosa, o la tierra en mi corazón, pero me quedó claro que necesitábamos pensar en un tipo, porque la parábola del sembrador nos está hablando de tipos diferentes de tierra que representan
productividad en el corazón o la buena tierra en el corazón. Entonces, el tipo de tierra en mi corazón dice, antes que nos aventuremos a ser sembradores, es importante que nos autovaloremos para identificar si nuestro corazón es una tierra buena capaz de producir frutos de fe genuinos. Porque a veces nos estamos dedicando a la predicación y al evangelismo y a sembrar la palabra cuando en realidad ni siquiera hemos sido, somos buenos ejemplos de moralidad. Simplemente de moralidad, porque nuestras acciones son grotescas, son sin amor, son de engaño, son de mil tachas y cosas así que nos desconocen de veras ser buenos especímenes, diría yo, de fe. Y en realidad decimos que con eso ya Dios nos va a estar dando palomitas, muy bien, buen siervo, me has traído muchas almas aquí. No, a Dios no le agradan las cuestiones de almas si tú mismo, tu misma alma no se ha purificado. Entonces, si tú no tienes una actitud de fe que produzca frutos genuinos, pues no sirve de nada que te hagas un sembrador, por más buena y elocuente que seas. Dice, estar donde todos están, haciendo lo que todos hacen, no nos asegura de que ya la semilla de la palabra haya germinado para darnos una vida nueva, espiritual. Entonces, no te engañes. Si tú no has producido frutos desde tu corazón, en tu espíritu, no vas a poder calificarte como alguien de buena tierra. Porque precisamente esos son los frutos de fe, de que actúas desde el corazón de manera natural y no aparentando y tratando de calificarte como, me van a dar una corona porque traje 1000 almas a los pies de Cristo. La Biblia no habla de ese tipo de recompensa. Simplemente reconocerte como buen siervo fiel y hacer lo que te toca hacer en tu día a día, en tu vida cotidiana. Y luego, por ejemplo, seamos pacientes con otros. Dice, el estar seguros de que somos hijos del reino no nos autoriza a ser los encargados de separar los hijos del malo de los hijos del reino. O sea, si sabemos, en esta lección veíamos que estarán los malos y los buenos conviviendo día a día, en el día a día constante, a lo mejor en nuestra misma familia, en nuestra misma iglesia, en nuestros mismos ambientes y entornos, y que no nos va a tocar a nosotros, tú no, fuera de aquí, tú no, fuera de acá, y empezar a sacarlos, que de pronto yo así he querido ser. Ya cuando una persona me da muestras de que no, yo ya siento que me es difícil mantener la relación como la venía dando, me cuesta mucho trabajo. Cuando ya en mi mente quedó así como un velo descubierto, me cuesta mucho trabajo. Y dice entonces, pero no nos toca a nosotros hacer esta separación. Dice, Jesús estableció el tiempo de la separación, siendo Él encargado de esto. Seamos pues pacientes. ¿Quién sabe si nuestras buenas obras, emanadas de un corazón transformado, podrán motivar a la fe a alguno? Entonces, si no es mi papel hacer esta separación y descalificar a alguien, dejemos que Jesús lo haga en su tiempo, cuando Él lo decida, que ya lo hace, porque de hecho Él dijo que hasta que llegara el fin de los tiempos. Entonces, el fin del siglo, que así es como lo llama, nosotros lo que podemos hacer es decir, esta persona no le ha caído el 20 y está viviendo una vida muy engañosa, pero pues yo le voy a mostrar el amor igual como si yo viera y pensara y viera, o sea, como si fuera una persona fiel, creyente. Ya puede a lo mejor ganarse por el buen testimonio que yo le ofrezca. Puede ser. Esa sería la esperanza ahora. No descartarlo, sino decir, Señor, espero que mi buen comportamiento dé oportunidad de que le caiga el 20 de fe. Dice, ¿cuánto vale el bienestar? Dice, si bien la salvación en Cristo Jesús es gratuita, el precio que nos significa no lo es que significa para mí mucho. Siempre que pensamos en acercarnos a Dios, no tenemos que ver lo que traemos con nosotros, por lo que nos toca a nosotros mismos resolver, por lo que nos toca a nosotros. O sea, ¿qué traigo conmigo que no sea agradable a Dios? Entonces, ¿yo qué necesito resolver? Entonces ahí es donde entra mi arrepentimiento, tratar de dejarlo, resolverlo yo. Eso es lo que dice, por lo que nos toca a nosotros resolver, es que no le va a gustar. Y si no le va a gustar, mejor me lo quito para poder llegar a Él. ¿Y cómo me lo quito? Pues con Jesús, con su sangre.
Dice, la lista de mis pecados implica una autoevaluación que debe completarse con la renuncia a mantenerla. Ya sé que es una lista de 10, pues yo no voy a, ya, de uno por uno. Me gusta mentir, me gusta criticar, me gusta, y uno a uno. Y pues la verdad yo sí he tenido una experiencia donde poco a poco y de uno en uno, como los alcohólicos anónimos que dicen un día a la vez, a veces así me toca a mí. Un día a la vez, hoy ya lo logré, gracias Dios, porque ya no lo estoy haciendo. Y se siente una satisfacción ya, pero gracias a Dios sabemos, porque sabemos que sin su ayuda no lo podemos lograr. Dice, para no mantener esa lista, ¿no? Dice, esto es el arrepentimiento, ya que ya de sí no significa mucho. Esto me encantaba, pero arrepentirme ya me significa. Negarme a eso ya me significa. Por eso decíamos, si la salvación no me significa, no me cuesta nada, el, el precio, el precio de dejar, eso puede sí significarnos de nuestras actitudes que gozamos, ¿no? En el estudio 39 dice la autoridad milagrosa del rey. Este es el versículo Mateo 14:33. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Fíjense que aquí el Señor Jesús, además de mostrar la llegada del reino, tuvo oportunidad de mostrar la autoridad que tenía sobre la naturaleza y sobre como sostenerse en el agua, fíjense, caminar en el agua. Esas acciones le dieron la oportunidad de que ante sus discípulos se mostrara con una autoridad, pues ahora sí que sin poderla nadie hacer superior, o sea, superioridad en toda la naturaleza, ¿no? Entonces ellos cuando vieron ese caminar y vieron hasta Pedro caminar también, entonces dijeron, no, Señor, no puede haber duda, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios que se prometió y todo este poder que tienes no puede ser dado por de otra fuente. Entonces le aceptan ahí. Fíjate que el propósito de los milagros, según el contexto de Mateo, los milagros de Jesús son señales del cumplimiento de las promesas de Dios o de la promesa de Dios dada desde el Antiguo Testamento. Nunca se nos quite de la cabeza que todo lo que el pueblo judío sabía, lo sabía desde el Antiguo Testamento, o sea que ellos tenían conocimiento de la palabra. Entonces, cuando nosotros pensemos en que una persona crea en Dios, necesita creer en las promesas de Dios, pues necesita primero conocer cuáles son las promesas. Y muchas veces es el estudio de la palabra la que se necesita como para decir, no, sí, está bien, yo acepto, creo, porque el precedente de la Biblia, de la palabra, me dice que sí estoy de acuerdo y creo. Entonces, conocer la palabra es algo que es importante, se requiere. Entonces, esas promesas venían desde el Antiguo Testamento, dice de que establecería su reino en la tierra. Por eso la gente de ese entonces de Jesús ya tenía el conocimiento, solamente estaban diciéndole, ya está aquí, ya llegó, lo que tanto hemos estado entendiendo, nos enseñaron que vendría, ya está aquí. Entonces, si lo aceptas o no, ese es el momento de decir, ay, ahora sí lo creo o no lo creo. Entonces Dios aún tiene la capacidad y voluntad de hacer milagros que siempre tendrán como fin, primero, creer sus promesas, fortalecer nuestra fe, como fue el caso de los discípulos, y tributarle nuestra adoración en reconocimiento. Lo que ellos hicieron de que se postraron, se arrodillaron y le adoraron, ese también va a ser otro de los fines de un milagro. Entonces, si Dios querrá usar milagros hoy en día, que no son para decir, ya llegó el reino, por lo menos confirmarlo quizá y creerle lo que Él promete, pero fortalecernos, acuérdense que como decíamos, nuestra fe apenas va aquí, todavía te falta para llegar al fin, todavía te falta más, hay que llenarle más, pero es el fortalecimiento para lograr toda la capacidad. Más que pensar en que por cantidad, acuérdense que no se trata de cantidades, sino capacidad de poder ejercer esa fe. Entonces esa capacidad de fortalecerla para ejercerla es la que hay que ir abasteciendo, ¿no? Ese sería el plan aquí. Otra de las aplicaciones de eran las necesidades de nuestro cuerpo. Dice, el Señor Jesús tiene presente la provisión de cada día y no dejará que nos falte nada, entre tanto que estamos dedicados a la escucha de sus enseñanzas. ¿Se acuerdan que todas las alimentación de los 5,000 y de los 4,000 tuvieron de antecedente que se quedaron escuchándole la palabra y ni se percataron del tiempo?
pasaron horas y tiempo hasta tarde, otros ya tenían 3 días, pero estaban en sus enseñanzas, en sus enseñanzas. Entonces, esta es una de las bases de las necesidades de nuestro cuerpo. Dice que Dios sabe, Jesús sabía la necesidad. Entonces, nos invita, dice, pasemos todo el tiempo con Él, sin importar que se haga tarde. Ya nos ha mirado con compasión, porque se volteó a verlas y las miró, dice, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, esa compasión ya nos la da desde que nos ha mirado. Entonces, pasemos tiempo con Él, porque al final Él va a proveer, dice, y confiemos que Él proveerá para todo lo que nuestro cuerpo necesita. Simplemente gastemos todo nuestro tiempo en Él. Y si no hubo manera de poder conseguir el alimento del día, ya Dios proveerá. De hecho, es una de las cosas bellas que he tenido hoy en las visitas, en los estudios, con las amistades que tenemos. Me estaban llegando muchas cosas hermosas y ricas, sabrosas para comer. Y me siento como con manos llenas. Me llega un ponche, una ensalada, un pozolito, me encanta el pozolito, me dan chocolatitos, dulces de leche, o sea, llegan a manos llenas. Entonces, ya no me debo preocupar o no me estoy preocupando en estos días de que no alcancé a cocinar nada, porque ya me mandaron algo que comer. Y yo digo, gracias Dios, porque a través de ellos me estás bendiciendo. El tercer punto aquí dice las experiencias que evidencian nuestra fe, experiencias que permiten evidenciar nuestra fe. Dice, en el trayecto de nuestra fe se registran todas las experiencias que vivimos para conocer cada vez más a Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros cada vez que tengamos oportunidad para conocer algo más, dice, permitamos que estos eventos vengan a nuestra vida sin temor, sin preocupación, porque siempre el resultado nos dejará ver dónde estamos y lo que nos falta por recorrer. Un poco se relaciona con lo de la barca que estaban en el mar, y sí estaba siendo azotada por el viento y el mar estaba muy, muy inestable ahí, pero el Señor Jesús ahí estaba presente. Entonces, este evento de temor, porque se asustaron cuando vieron ahí, les permitió darse cuenta que Él era el Hijo de Dios. Entonces, estas experiencias lo que sirven es para fortalecernos y decirnos, espérame, es que yo estaba acá y me faltaba todavía, por pensarlo así, ¿no? Me faltaba todavía aquí para llegar al clímax, al máximo de mi capacidad de fe. Entonces, Dios permite que es. Y si nosotros tenemos claro que es la manera en que vamos a crecer, pues no le tengamos miedo, enfrentémonos a las circunstancias y preocupaciones sin temor, a las dificultades y eventos de experiencias que al final como fruto van a hacer que nuestra fe se engrandezca, ¿no? Se fortalezca, no engrandezca. Y el estudio último, el de la semana pasada, el reino y la religión tradicional, estuvo en Mateo 15, 18 y 19. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Fíjese que aquí una de las cosas que vemos aquí claro es que casi todos estos pecaminosidades, pues, malos pensamientos son más relacionados hacia Dios, ¿no? Y las blasfemias se puede decir que más, o si las dirigimos hacia personas también. Pero, por ejemplo, homicidios, afectamos personas al matar a otra persona y a sus seres queridos los dejamos sufriendo. Los adulterios, estamos metiéndonos con la esposa o el esposo de otro o de otra. Las fornicaciones, estamos haciendo impuro a otro que era puro, que estaba manteniéndose virgen antes del matrimonio, y nos estamos metiendo con esa persona para que ya no sea pura. Los hurtos, eso no era mío, ahora me lo quedo, y dejé a aquella persona que gastó su vida para trabajar y obtener el dinero y comprarlo, y yo se lo estoy quitando, y a mí no me costó el desgaste de mi vida para que trabajé para eso. Entonces, falsos testimonios, estoy ofendiendo a una persona haciéndole parecer una cosa que no es, pero en engaño, falsamente le doy un calificativo que no es. Entonces la ofendo. Entonces todo esto habla de nuestras relaciones con otras personas y nuestras relaciones con Dios. Entonces son dos ámbitos, con Dios y con las otras personas, y nuestro corazón contaminado saca y ofende, saca y ofende.
Y eso es algo que necesitamos tomar en cuenta. Dice, evitar que salga del corazón. Esta era la que pusimos. Dice, todo lo malo que hay en el corazón producirá conflictos, primero contra Dios y consecuentemente contra el prójimo. Porque a veces no llega al prójimo, con que simplemente entre nuestro pensamiento que Dios lee, yo decía, es que si pienso yo no, pero ya me di cuenta que sí. Dios sí conoce nuestros pensamientos, conoció los pensamientos de los que criticaron. ¿Por qué le dice que perdona los pecados? Y el único que perdona los pecados es Dios. Y dice que solamente lo murmuraban o le decían a veces en sus pensamientos nada más. Dice, él sabía lo que estaban pensando. Jesús podía determinar qué pensaban. Dice, no esperemos que salga del corazón. Entonces, eso que es conflicto contra Dios y contra los prójimos, lo mejor es no esperar a que salga del corazón. Dice, en el momento que identifiquemos que el chip es malo, clamemos a Dios para que nos lo quite y desaparezca antes que dé a luz en pecado. Entonces, si desde el corazón ya tengo una intención de, no, como si quisiera el erupto, ¿no? Y se oye muy feo, pero espérame, si fuera imaginariamente un erupto, no quiero que me lo quede. Ayúdame a que no tenga ese erupto o que no tenga yo le llamaba chips, por ejemplo, malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones, todo eso, esa listita, son como si ya estuvieran ahí y quisieran salir. Empezar a pedirle a Dios que nos los quite para que no salgan, que no lleguen a ser pecado, a formarse en una acción. Migajas o canastas llenas, así le llamamos a dice, Dios ha visitado a su pueblo y hoy en día sigue dando muestras de que su reino ha llegado a la tierra. Roguemos que el milagro de la fe se haga posible en nuestros seres queridos y glorifiquemos a Dios por permitirnos ver sus maravillas. Aquí fue lo de la alimentación de los 4,000. Algo que vemos es que la fe era necesaria para poder producir los milagros. Aquí, por ejemplo, nosotros hoy en día ya visitó Dios nuestra tierra para poder producir el reino de Dios. Por lo tanto, lo que hacemos ahora es que Dios decide cómo hacer sus milagros y cuándo y cuál es el propósito, ¿no? Entonces, nosotros estaremos rogando para que, por ejemplo, el milagro más importante es ver la salvación de nuestra familia, de nuestros familiares, que puedan ellos conocer a nuestro Dios de manera personal. Y eso es un milagro de Dios porque Dios es el que hace la obra en cada corazón. Entonces, si nosotros pedimos el milagro de fe de nuestros familiares, al final nosotros podemos glorificarle porque nos va a permitir ver lo maravilloso que Él hizo con nuestra familia. Ese va a ser nuestro gozo. Y en la tercera dice la pureza del corazón. Dice, cuando el corazón ha reconocido su pecado y se arrepiente del mal que ha hecho, ese corazón busca a Jesús para que le perdone y borre todo lo malo que hay allí. Entonces ya reconocerlo, ya dice, quiero ir, ¿quién me lo puede quitar? ¿Con quién me ayudo? Entonces vas a donde Él puede perdonar. Dice así, por el Espíritu Santo, todo se renueva y abunda el deseo de agradar a Dios en todo lo que Él mande. Él me dice que debo amar a mi enemigo, entonces me dará la fuerza, poder para amar a mi enemigo. Entonces, todo lo que Él mande, voy a ser feliz haciendo lo que Él me mande. Mientras este cambio no ocurra, la boca hablará la maldad que todavía impera en el corazón. Entonces aquí hacíamos la referencia de que no podemos decir que es que se me salió una grosería porque me estaban presionando de tal punto que no lo controlé. Entonces significa que nosotros todavía tenemos algún chip ahí malito que necesitamos poner en las manos de Dios. Y antes de que otra vez vuelva, mejor eliminarlo a través de la sangre de Cristo, de la disposición de entregarlo. Entregarlo es que yo no puedo evitar que se me salgan las groserías, entonces ahí está, ir al Señor y que el Señor sea el que se encargue de eliminar eso, como desde raíz, ¿verdad? Para que Él se pueda. Muy bien, ya llegamos al final y en la siguiente lección ya vamos a reanudar con la 41 y está basado en el pasaje de Mateo 16 del 13 al 28 y Mateo 17, esos son los versículos con los que vamos a trabajar el siguiente estudio. Vamos a orar para
para despedirnos. Gracias, Padre, porque nos permitiste hacer un repaso y nos damos cuenta, Padre, de que tú no has quitado el dedo del renglón, de que el arrepentimiento es nuestra primera tarea o nuestra primera acción para ir a ti. Sabemos que tenemos una maldad constante en nuestro corazón que no nos permite estar cerca de ti. Queremos buscarte y nuestro corazón está dispuesto, pero si no dejamos nuestras maldades o nuestra actitud hacia esas maldades de que ya no las queremos, de que ya no estamos satisfechos con ellas, entonces no podremos encontrar el camino que nos lleva a ti. Padre, sabemos que en Jesús tú hiciste posible el pago de nuestra deuda, pero si nosotros no estamos con la disposición del corazón no llegaremos. Por eso, Señor, te pedimos que ayudes a que nuestras piedras chips, que así le he querido llamar, pero que sabemos que son cosas que todavía están en nuestro corazón, puedan ser eliminadas y nunca den a luz para que se genere el pecado con ellas, Padre. Fortalécenos, ayúdanos a poder estar conscientes de que esta es todavía nuestra tarea, todavía nuestro proyecto que tú tienes para nuestra vida, que nos estemos constantemente renovando y purificando y viviendo en santidad con tu espíritu en nuestro corazón. Ayúdanos a entender que no estamos solos, que tu espíritu está con nosotros y que tu palabra nos va a ayudar a encontrar luz y maneras de cómo combatir, y ayúdanos a poder resistir a Satanás y que huya de nosotros para no caer en pecado y acumular más que trabajar para desahogar, Padre. Te pedimos que pues fortalezcas nuestra vida y que nos ayudes a madurar en nuestro espíritu para poder rechazar todo lo que pudiera ser egoísta, todo lo que sea nada más mis placeres. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.